Muy buenos días, alumnas. La clase de hoy va a ser del curso de literatura, ¿no? Hoy día lo que vamos a hacer es repasar, ¿no?, algunas teorías que hemos realizado en este curso, ¿no? En primer lugar vamos a observar lo que es la literatura medieval, luego vamos a pasar lo que es literatura de Renacimiento y por último la literatura neoclásica, ¿no? Ahora, la literatura medieval, ¿no?, se inicia en el siglo V a.C., ¿no? Se prolongó hasta finales del siglo XV, ¿no? Por otro lado, la Iglesia Católica jugó un papel muy importante, pues fue la única institución que unificó al mando occidental, ¿no?, que rigió la cultura y hasta la vida de los hombres, ¿no? En esas épocas de la literatura medieval, ¿no?, vamos a observar la importancia de la Iglesia Católica, ¿no?, en la vida del ser humano, ¿no? Ahora, característica de la literatura medieval, uno de ellos va a ser teocentrismo. ¿Qué se refiere a esa palabra teocentrismo, no? Que consideraban a Dios centro de la realidad, ¿no? Ahora, también va a aparecer un nuevo género literario llamado cantar de gesta, ¿no? Ese género, ¿no?, cantar de gesta, se va a referir a las aventuras de los guerreros medievales. Ahora, las poesías trovadoras, ¿no? Luego viene lo que es la lengua romance. Recuérdate, la lengua romance, ¿no?, van a ser la siguiente lengua, lo que es el castellano, el portugués, el francés, el gallego, el retorromano, ¿no? Hay que recordar, ¿no?, que el español van a ser del latín, ¿no?, del latín vulgar, ¿no? El latín vulgar va a dar origen a la lengua romances. Y eso va a ser cuando los bárbaros comenzaron a invadir, ¿qué?, el Imperio Romano. Ahora, vamos a seguir, ¿no? Va a tener una sociedad feudal, ¿no?, conformado por la nobleza, el clero y el pueblo, ¿no? Vamos a ver esas épocas, ¿no?, que el mando va a tener el señor feudal, ¿no?, lo que era el dueño de las tierras, ¿no? Ahora, vamos a ver las manifestaciones literarias. En primer lugar vamos a encontrar lo que es Mester de juglaría, ¿no?, en el siglo X hasta el siglo XII, ¿no?, después de Cristo, ¿no? Lo que es esta manifestación literaria, ¿no?, va a ser cultivado por el juglar o poeta del pueblo, ¿no? Sus temas giraban en torno a personajes históricos, ¿no? Por tal razón era una poesía de carácter popular, ¿no? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el cantar de Roldán, lo que es el Miocil, los Nibelungos, ¿no? Ahora, luego, la poesía provenzal, ¿no?, va a comenzar en el siglo XII después de Cristo, ¿no? Estuvo dedicado a la clase alta, ¿no?, en esas épocas llamado aristocracia, ¿no? Se creó un nuevo concepto del amor, ¿no?, dominado el amor cortés, ¿no? ¿Qué significa el amor cortés? Que solo podía darse entre damas y caballeros, ¿no?, desde la corte, ¿no? Era una seducción platónica, ¿no?, en el amor. Ahora, lo que es también las típicas novelas, ¿no?, que va a comenzar a crearse, ¿no?, las novelas de caballería. Recuérdate que las obras, casi todas las obras de la literatura medieval, se va a hablar de un personaje principal, ¿no?, que llega a ser el guerrero medieval, ¿no?, las aventuras, ¿no? Ahora, mientras la literatura del Renacimiento, ¿no?, en la parte del contexto histórico, ¿no?, surgió de humanismo italiano y su objetivo primordial fue rescatar la cultura grecolatina, ¿no? Inicia en el siglo XV hasta el siglo XVI, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la cultura grecolatina, estamos hablando de la cultura griega y la cultura romana, ¿no? Ahora, vamos a observar que también surgió en Europa Occidental una ficción, ¿no?, ardor casi frenético, ¿no?, por la ciencia, por las letras y el arte clásico, ¿no? También vamos a ver la consolidación de la política de la nación, de las naciones y el descubrimiento de América, ¿no?, o también llamado el nuevo continente, ¿no? Ahora, también tenemos que observar algo importante, ¿no?, la característica, ¿no? La característica de la literatura del Renacimiento va a ser lo siguiente, ¿no? Primero, resurgimiento de las tradiciones literarias a la antigüedad, ¿no?, a lo que es la cultura griega
y la cultura latina. Ojo, la cultura latina se refiere a la cultura romana, ¿no? Ahora, culto a la belleza, ¿no? Ahora, luego continuamos con la renovación del espíritu europeo, ¿no? Porque van a querer que van a querer totalmente admirar, ¿no?, a las culturas antiguas, ¿no? Renacer totalmente las tradiciones antiguas, ¿no? También vamos a ver lo que es esa valoración a la ciencia y la razón, ¿no? Como hemos hecho ya en el siguiente tema, el contexto histórico, ¿no? Va a haber una admiración por la ciencia y la razón y la política a su vez, ¿no? Por último va a ser valoración de la naturaleza, ¿no? Los temas primordiales que va a ser la literatura del Renacimiento va a ser el siguiente: el disfrute de la vida, ¿no? Luego el amor, la mitología, la naturaleza, ¿no? Ahora, los autores de la literatura renacentista van a tener ese tipo de tema, ¿no? ¿Cuáles son las obras más importantes de la literatura del Renacimiento? Uno de ellos va a ser Nicolás de Maquiavélico, ¿no? Con su obra El Príncipe, ¿no? Esa obra va a ser política, ¿no? Nicolás de Maquiavélico va a ser un italiano, ¿no? Mientras William Shakespeare, ¿no?, también va a ser un autor importante de la literatura del Renacimiento con su obra Romeo y Julieta, ¿no? William Shakespeare llega a ser, ¿no?, un personaje de Inglaterra, ¿no? Ahora, otro personaje también importante va a ser Tomás Moro, ¿no?, con su obra Utopía, que también va a ser de Inglaterra, y la obra, ¿no?, casi religiosa, se puede decir, ¿no?, en la literatura va a ser la Divina Comedia, ¿no?, de Dante Alighieri, que va a nacer en Italia, ¿no? Y la obra totalmente que va a dar origen a la Edad de Oro en España va a ser totalmente Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Ahora, no hemos olvidado mencionar las obras importantes de la literatura medieval, ¿no? Las obras importantes de la literatura medieval va a ser totalmente, ¿no?, del Cantar de Miocín, que va a ser en España, su autor va a ser anónimo, ¿no? Ahora, la otra obra va a ser el Cantar de Roldán, ¿no?, que su autor también va a ser anónimo y va a surgir en Francia, ¿no? El otro va a ser Los Nibelungos, ¿no?, que va a ser una obra totalmente que su autor va a ser, ¿no?, anónimo y va a ser de Alemania, ¿no? Vamos a continuar con la literatura neoclásica, ¿no?, o también llamado literatura del neoclasicismo, ¿no? El contexto histórico-cultural, vamos a observar que esas épocas se va a desarrollar dos importantes para el mundo entero, ¿no?, lo que es la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, ¿no? Luego el otro va a ser el neoclasicismo, abarcó todas las artes y tuvo un alcance universal, ¿no? Ahora, el neoclasicismo también tenemos que ver que es un movimiento que apareció en el siglo XVIII, ¿no?, época de grandes cambios, ¿no? Uno de ellos va a ser la Revolución Francesa, el otro va a ser la Revolución Industrial, ¿no? También va a ser el cambio políticos, sociales y culturales en toda Europa, ¿no? Ahora, también va a ser llamado en los siglos de las luces, ¿no? En este periodo la razón era la única fuente de la verdad, ¿no?, conocimiento y las únicas normas que juzga el acto del ser humano, ¿no?, y en la vida en general, ¿no? Ahora, vamos a hablar totalmente también en esa parte, ¿no?, de la literatura neoclásica, ¿no?, que va a ser fundamental en la Revolución Francesa, pero van a ser ¿qué? Los ilustrados, ¿no? ¿A qué se va a llamar los ilustrados, no? Vamos a recordar que los ilustrados nació totalmente en Gran Bretaña, ¿no? Pero en Francia, ¿no?, se desarrolló ese movimiento intelectual que sostenía, ¿no?, los problemas sociales que vivía, ¿no? Y los ilustrados va a desarrollar totalmente lo que son los ensayos, ¿no?, para manifestar totalmente sus opiniones, ¿no?, sobre el gobierno que pasaba en esas épocas en Francia, ¿no? Ahora, el neoclasicismo y las artes, tenemos que ver que los neoclasicismos y las artes, ¿no?, buscó recobrar el equilibrio y la armonía propio de la cultura y las artes clásicas, ¿no? Hemos dicho, ¿no?, que tenía una admiración por las artes clásicas, ¿no? Por ejemplo, lo que es la cultura griega y la cultura romana, ¿no? También vamos a observar algo importante, ¿no? Neoclasicismo en la literatura, ¿no? Ahora, los autores, ¿no?, neoclásicos sentían una profunda admiración por las obras de los clásicos, por ejemplo, ¿no?
de las obras de Homero, ¿no? La Ilíada de la Odisea, lo que la obra totalmente de los romanos, ¿no? De la cultura romana que llega a ser, ¿no? de, de Virgilio, de la obra grandiosa La Eneida, ¿no? Ahora, la literatura neoclásica va a tener un totalmente, como pues, se puede decir, un gran mensaje, ¿no? Que acá en esas épocas no importaban los sentimientos. ¿Qué importaba? La razón importaba, ¿no? Hemos hecho un breve resumen, ¿no? Sobre lo que hemos hecho en la literatura, ¿no? Hemos comenzado con la literatura medieval, ¿no? Literatura del Renacimiento y literatura neoclásica, ¿no? Hemos demostrado que la literatura también va a tener una parte en la historia, ¿no? Se va a reflejar a través de ¿qué? A través de las obras literarias, ¿no? Ahora, eso sería todo por la clase de hoy día.